Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Rivera. Bienvenidos al espacio de entrevistas de Logros Perú. Esta vez tenemos como invitado especial al doctor José Castillo, quien es máster en Banca y Finanzas, es contador público y es fundador de Estudia P. Actualmente él es director general de la Universidad Privada Peruano-Alemana. Muchas gracias, doctor Castillo, por estar en esta entrevista. No, encantado, Lisbeth. A tus órdenes. Actualmente queremos saber sobre el proceso y el progreso que está viviendo la educación en nuestro país en cuanto a la educación virtual. Entonces, en la supervisión de la calidad educativa durante la pandemia, ¿qué ventajas ha desarrollado la educación remota en las universidades? ¿Y qué estrategias cree usted que se deberían añadir para mejorar la educación virtual post pandemia? Bueno, es una pregunta demasiado complicada para responderla en un solo bloque, pero voy a tratar de explicarla quizás en tres partes, ¿no? Lo primero es que ya a un año o un poco más de un año de haberse decretado el estado de emergencia en el Perú, ¿no? Yo creo que ya hay que entender de que las cosas como se conocían no solo ya no existen, sino difícilmente van a volver a ser igual. Y cuando las personas sufren esta migración, digamos, del status quo, es una migración traumática, de hecho, ¿no? Entonces, lo que creo es que los servicios como los de educación, salud, servicios financieros, que digamos, el servicio de salud y educación son servicios básicos, pero el financiero es un servicio de común uso, porque necesitamos de la banca para realizar nuestras transacciones, se han tenido que reinventar. Y en ese proceso de reinvención, la educación, que no ha sido ajena, ha descubierto que hay tres o cuatro cosas básicas sobre las cuales tiene que construir una nueva ruta o experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el Perú siempre se habla de educación, siempre se habla de democratizar la educación, siempre se habla del concepto del modelo educativo y hemos dejado de lado el concepto del aprendizaje, de la experiencia, del viaje y de la ruta que debe seguir el estudiante para adquirir los conocimientos que se ha propuesto tener. No solamente en una carrera, en un curso, en cualquier diseño o en cualquier cosa en la cual quiera él participar, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tenemos un primer cambio fuerte. Y el primer cambio fuerte es el aula. Por 800 años hemos pensado que el aula se circunscribe un espacio físico con cuatro paredes, ¿no? Donde hay un profesor hablando y un montón de estudiantes escuchando. Y la máxima migración que habíamos tenido era, y que gracias a Dios ocurrió, desde la letra con sangre entra hasta la educación personalizada. Nuestros papás, nuestros abuelos nos contaban que cuando se portaban mal los profesores les pegaban, ¿no? Ahora eso ya es incluso ilegal, ¿no? Entonces, esa fue una gran migración. Hoy día se habla de la disciplina positiva, o se hablaba, ¿no? De la educación personalizada, del acompañamiento del estudiante, del anti-bullying, pero circunscrito en un escenario donde había un salón, donde existía un mini mundo, donde el rey era el docente, y los estudiantes tenían que ir a ritmo y bajo lo que decidiera el docente, ¿no? Y es cómico porque la vez pasada me hacía una pregunta y decía, ese es el mundo de la dictadura dentro de la democracia. O sea, hablamos de democracia en el país, pero en ese salón no hay democracia, hay dictadura. El docente es quien pone las reglas y la gente sigue. Ahora tenemos una primera muralla que se ha caído, o un primer modelo mental, digamos, ¿no? Y es que el aprendizaje ocurre en cualquier parte, en cualquier lugar. Y ya no necesito estar rodeado de gente ni tener un profesor al frente para poder desarrollar mi aprendizaje. Y resulta que en este aprendizaje que puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier lugar, la colaboración para llegar al aprendizaje, porque ya no estamos todos juntos, nos tenemos que interconectar, tenemos que ceder algunas, o sea, otorgar algunas concesiones dentro de nuestro proceso de coexistencia, imponer otras formas. Resulta que yo ya no soy parte de una dictadura. Ahora he pasado a ser una educación democrática, porque es colaborativa. Y la construimos todos dentro de un entorno virtual, ¿no? Entonces, ahí hay un primer cambio estructural en el concepto del aprendizaje.
Luego existe un segundo punto, que es el de la evaluación. Estábamos acostumbrados a calificarnos por notas bajo una experiencia de aprendizaje que en la mayor parte de nuestra trayectoria ha sido memorístico. Tanto así que existían las opciones múltiples, nos buscaban evaluar por paporreteo, ¿no? Y esto en el tiempo ha ido cambiando más a la comprensión de lectura, al análisis de los procesos, pero siempre había un sistema de evaluación rígido. De hecho, desde la época de mis papás, que también estudiaron en la universidad, hasta la época de mis hijos, que están terminando, siempre ha habido el parcial, el final y la tarea académica, ¿no? Pues, en estos momentos de pandemia, proliferaron una serie de recursos de aprendizaje que se conocen como microlearning, que ahora incluso los está explorando empresas prestigiosas como Google, donde no es que hay una evaluación memorística, hay una evaluación por obtener el grado de competencias o el nivel de las competencias deseadas. Y esa es la famosa evaluación por competencias. Cuando uno establece una estructura de evaluación por competencias, nosotros tenemos que desarrollar y partir en espiral, de lo más básico a lo más específico, o de lo más general a lo más específico, de lo más fácil a lo más difícil, para que el alumno se acostumbre a construir rutas de aprendizaje donde pueda ir cerrando círculos. La evaluación de competencias no quiere decir necesariamente que haya menos evaluaciones, quizás hay más, pero son más pequeñas, más frecuentes y te vas asegurando a lo largo de cada pequeño paso que el alumno haya comprendido, para que logre alcanzar esa competencia. Eso es algo que también se ha presentado ahora y que se presenta como un desafío para el sistema universitario actual, pero que ya existe en otras partes del mundo. Hoy en día la gente no se guía por un curso o una nota, o sea, estudias en Coursera y tienes una certificación de Coursera que no es una universidad, ¿ok? O tienes una certificación de Creana o de Netsum o de Google, ¿no? Y te valen más esas certificaciones que las de una propia universidad y son más baratas o incluso gratis, ¿no? O sea, mira cómo ha cambiado el concepto y ha cambiado tanto que universidades, por ejemplo, como la UPC, ha empezado a incorporar cursos de Coursera dentro de su malla curricular, ¿no? Entonces, el tema de la evaluación es algo que ya no es necesario, digamos, llevarlo de la manera tradicional, y más aún ahora en un enfoque presencial. ¿Qué es lo primero que ha ocurrido? ¿Qué es lo primero que ha ocurrido en todos los sistemas de evaluación universitarios? Todos se han quejado porque hay plagio, porque no tienen cómo controlar a los alumnos, porque tienen que pedirles que prendan las cámaras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sistema de evaluación tradicional. Entonces, obviamente, el alumno está solo, ¿no? Puede consultar fuentes. ¿Y por qué tenemos que hacer un mismo examen? O sea, ¿por qué todo tiene que ser igual si el escenario ha cambiado? Entonces, el tema de la evaluación es otro tema. Y el tercero es, quizás es el más importante, ¿no? Es la ruta de aprendizaje. Tú estudiaste, Lisbeth, imagino, en la universidad, ¿no? O en el instituto, estudiaste ciencias de la comunicación, administración, lo que hayas estudiado, ¿no? Y normalmente, ¿qué ocurría? Tú avanzabas a la velocidad del docente, no a tu velocidad, porque el docente tenía que terminar un sílabus. Avanzabas a ritmo de cómo te explicara el docente. El docente tenía una carrera contra el tiempo para que tú aprendas, y tú tenías una carrera con el tiempo para pasar, porque tu prioridad era pasar, ¿no? Y esto estaba enmarcado en que llevabas un número alto de cursos en un ciclo, y eso te generaba un estrés, el tener que trasladarte al instituto, a la universidad, el tener que ir estudiando probablemente en el camino, en el micro, si es que no tenías carro, o llegar antes, juntarte con tus amigos, entrar, preguntar si habían entendido la lección de la clase, si el profesor llegaba tarde, no llegaba tarde, cómo era su sistema de evaluación. Es decir, ibas en el asiento de atrás, dentro de la ruta de tu aprendizaje. Porque la que tenía que llegar a la meta y ser una buena profesional eras tú, no el docente ni tus compañeros. Entonces, nosotros decidimos cambiar eso y poner al alumno, al estudiante, no solamente en el centro, sino que él realmente conduzca su proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Creando una ruta, primero, divertida, segundo, interactiva,
Tercero, pensar de que la mejor manera de mantener al alumno dentro no es pidiéndole que prenda la cámara, sino haciéndolo participar. Y para eso hay herramientas como Jamboard, Padlet, Mentimeter, que te ayudan a que el alumno esté constantemente activo en la clase. Luego, pasar la parte teórica y aburrida a pequeñas pastillas que van desde podcast hasta videos pequeños o animaciones tipo Doodle o Articulate, donde los alumnos pueden repasar en 10 o 15 minutos las cosas teóricas y las pueden profundizar a su velocidad, ¿no? Y finalmente, podemos llegar a aprovechar al máximo las sesiones en vivo con los profesores. Entonces, al darle al estudiante el poder de que él pueda liderar su proceso de aprendizaje, ir en el timón, lo que tiene que hacer el mentor es acompañarlo en este camino y enseñarle la mejor ruta para que llegue a sus objetivos. Entonces, el docente ya no es un profesor, en realidad es un mentor. Es tu Waze personal, donde llegas a la mejor ruta para poder conectarte con el aprendizaje y el logro que tú esperas tener. Entonces, estas tres cosas que podrían soñarse en un mundo presencial se pueden lograr mucho más fácil en un mundo digital. ¿Qué necesitas? Una buena plataforma de aprendizaje, donde el estudiante, desde antes de entrar a la universidad, diga, wow, qué chévere cómo me evaluaron, qué bacán lo que me preguntaron, qué excelente cómo me han hecho seguimiento para llegar a matricularme. Me parece genial que me hayan dado talleres, por ejemplo, acerca de cómo debo usar mi plataforma, talleres acerca de cómo interactuar en mi modelo de aprendizaje, que me cuenten antes de empezar cómo va a ser mi vida en la universidad virtual, ¿no? Entonces, esto cambia la estrategia, es poner al estudiante al centro, donde todos estamos para darle ese apoyo. Luego vendrá la experiencia académica, obviamente, vendrá la experiencia de conectividad. Nosotros en UPAL, por ejemplo, ¿cómo te aseguramos la conectividad? Todos nuestros estudiantes tienen módem de internet gratuito. O sea, nosotros no te preguntamos si tienes internet, te la damos para asegurarnos, porque puede ser que tengas internet en tu casa, pero el lugar que has diseñado para estudiar no tiene buena señal. No te preocupes, te damos el módem. Estudia tranquilo. Entonces, ya hemos cubierto el aprendizaje. Nuestra plataforma es una plataforma, la verdad, de alta tecnología. Tiene tecnología Oracle en la parte del campus, tiene servicios cloud de Oracle, además tiene Moodle en la parte del LMS totalmente adaptado a lo que necesita UPAL. Trabajamos en alianza con Microsoft Office 365, las clases son en Teams, el estudiante en un mes, si no me equivoco, va a tener toda la plataforma de trámites digitales, la universidad está conceptualizada para que no tenga caja, todo se paga a través de tu app, todo lo que hagas lo haces a través de tu app. Y si no tienes una cuenta bancaria y quieres ir a pagar al banco, vas, pagas y escaneas tu recibo. Pero te acostumbras a tener una presencialidad digital. ¿Por qué? Porque así después tengas que regresar a la universidad para los temas presenciales, puedes optimizar tu tiempo regresando a la universidad para estudiar, pero no para hacer tus trámites. Eso lo puedes hacer desde tu casa sin colas. ¿No? Entonces, construyes una experiencia sobre esto. ¿Y qué más? O sea, ¿hacia dónde más tienes que ir? En cuidar el bienestar emocional del estudiante. ¿Cuáles han sido las dos consecuencias de la pandemia? Alto nivel de estrés y sobrepeso. Bueno, pues la universidad le da la opción al estudiante que a través de un aplicativo pueda tener consultas psicológicas y consultas nutricionales en línea, ellos y sus familias. Tengo preocupación por el COVID, porque no sé si mi papá me va a poder atender el COVID porque realmente es caro. Sí, pero es excesivamente caro para el 3% de las personas. El otro 97% se puede atender con cuidados y con medicina. Entonces, para ese 97%, que esperemos nunca lo tengan que usar nuestros alumnos, ¿no? Tenemos un seguro COVID básico con Pacífico. Entonces, hemos diseñado, digamos, y cubierto experiencias en un mundo digital que permitan que el estudiante realmente se concentre
en generar valor a través de su experiencia de aprendizaje, ¿no? Y obviamente todo esto ha sido acompañado con una capacitación a docentes que realmente ha sido espectacular, ¿no? Nosotros, porque yo te puedo contar, todo lo que te he contado suena espectacular, pero al final tienes que llegar al docente, al mentor, ¿no? Y ese mentor finalmente no es una persona que salió de la nada, o sea, no es que lo has creado, era profesor en otra universidad, ¿no? Y postuló para UPAL. Bueno, pues UPAL orgullosamente puede decir de que postularon 2.133 docentes a los 30 puestos docentes que tenemos en esta primera promoción. 2.000. Luego de un proceso en embudo para llegar a los finalistas, elegimos los mejores 30 docentes que tenían capacidades de comunicación en el entorno virtual. Y a esos 30, por mes y medio, los capacitamos en todas las herramientas digitales. Y les hicimos cursos de docentes digital, que fue un curso tan bien llevado que decidimos ofrecerlo gratis a todos los maestros del Perú. Y tuvimos más de casi 5.000 docentes estudiando el curso de docentes digitales básico de la UPAL, que es el módulo 1 de nuestros 3 o 4 módulos que tenemos. Entonces, no solamente creamos una experiencia, creamos una cultura, creamos un entorno de aprendizaje para invitar a los estudiantes a que puedan conectar una experiencia. El modelo educativo y aprendizaje de la universidad se llama SIP, que se experimenta, conecta, indaga y prototipa, pero en realidad SIP es solamente una mezcla de lo que buscamos como universidad, que es conectar al alumno, que el alumno haga blink y que diga, wow, me parece espectacular, quiero seguir aprendiendo, desarrolla la necesidad de aprender, no solamente aprende a aprender, sino siente que necesita seguir aprendiendo. Y eso es lo que nosotros creemos que va a generarle mayores oportunidades de éxito en el futuro. Disculpa que me haya extendido, pero la pregunta fue tan amplia que he tratado de crear una historia sobre esto. Sí, en realidad, justo cuando mencionó sobre todo muy ideal, pero al final son los docentes los que deben ayudar a que esto sea un motor para que se cumpla, ¿no? Iba a hacer esa pregunta, ¿y usted cree que los docentes estén preparados para algo tan ideal? En este caso, UPAL está trabajando con este modelo educativo para superar todas las dificultades que pueda haber traído la realidad virtual, pero ahora creo, con lo que usted ha explicado, creo que la realidad virtual para los estudiantes ha mejorado si es que se trabaja con este modelo educativo. Pero, ¿de dónde viene todo lo que usted ha explicado? Quizás este modelo educativo lo traen de otro tipo de universidad. En qué trabajo se han inspirado para poder ahora trabajar así? Bueno, en realidad nadie inventa la rueda, o sea, la rueda ya está inventada, pero el modelo es único. El modelo nació de un grupo de grandes pensadores, de rebeldes de la educación, de gente con muchísima experiencia. UPAL tiene, yo me siento sumamente bendecido y orgulloso de tener gente de tanta experiencia en el mundo de la educación que decidió que las cosas como estaban no podían seguir funcionando y en función a todas las experiencias que tenían, agarraron un poquito de cada lugar y crearon este modelo que se llama SIP. O sea, el modelo es de nosotros, ¿no? De hecho, estamos pensando en patentarlo. Entonces, eh, detrás de UPAL hay más de 150 años de experiencia en desarrollos académicos. Los casos más exitosos que te puedas imaginar del Perú, en términos de modelo, de conexión, de experiencia, han sido en parte desarrollados por personas que ahora están en UPAL. Entonces somos una universidad nueva, pero con gente de muchísima trayectoria. Y además que está apostando a que la educación, primero, tiene que ser inclusiva, tiene que ser accesible y tiene que ser de calidad. Te voy a contar algo que quizás parezca, digamos, raro, pero cuando tuvimos la primera charla con todo el equipo antes de que empezaran a desarrollar el modelo, yo les dije lo siguiente. Cuando Elon Musk inventó Tesla y desarrolló los autos estos híbridos que se manejan solos, ¿no? Tenía un diseño espectacular, los autos son bellos. Imagínate, un auto que se maneja solo, las oportunidades que te generan
de ir haciendo cosas dentro del auto, ¿no? Súper tecnología, además ecológicamente amigables. Sin duda, Tesla es una súper experiencia. Y cuando le den la licencia para poder tener estos vehículos, van a ser maravillosos. Pero si tú le preguntas a Elon Musk por qué creó este vehículo, lo que te va a decir es, hay 50.000 muertes al año en accidentes de la carretera de la ciudad donde yo vivo. Si yo utilizo la tecnología para eliminar el riesgo humano, prevengo muertes. Entonces, cuando uno desarrolla un modelo pensando que así el estudiante la va a pasar mejor, o va a generar una buena experiencia, o va a aprender mejor, no está generando un profesional, está transformando la vida de una persona sobre la base de una educación. Si mi estudiante sale con una necesidad de seguir aprendiendo, con una racionalidad que es consciente de que debe seguir evaluándose y autoexigiéndose, esa persona va a tener todas las oportunidades del mundo. Entonces no existe un modelo que alguna vez alguien te haya dicho que cubre el objeto de transformar a una persona sobre la base de la educación para que tenga todas las oportunidades de triunfar. Claro, incluso con lo que usted me menciona, yo me pongo a pensar, es un modelo pero tan innovador y parece incluso futurista que, digo, ¿realmente el Perú estará listo para trabajar con esto, con este tipo de modelo? ¿Cómo seleccionaron a sus profesores? ¿Qué es lo primero que evalúan en ellos para que ustedes digan, esta es la persona indicada para que trabaje junto a nuestro proyecto educativo? A ver, primer tema, currículum. ¿Ok? Sobre el currículum hay ciertas condiciones básicas y mínimas que un profesor debe tener, ¿no? Hay profesores que todavía no tienen la maestría, pero ya enseñan desde el 2014 y aunque podrían, desechamos esos profesores. O sea, que cumplan primero los requisitos formales. Luego validamos antecedentes, experiencias, ¿no? Luego pasaron por un examen que se hace con un chip de inteligencia artificial. Y ese examen tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, si tú eres un profesor de letras, de ciencia, de actualidad, ¿no? Diferentes tipos tienen perfiles. En función del perfil que tú elijas postular, el sistema, como un Tinder, te va a dar la posibilidad, el porcentaje de compatibilidad que tienes. Entonces, digamos, a los que tengan más de 70% de compatibilidad para arriba me voy a quedar. Y así va filtrando. Ve sus antecedentes, ¿no? Y hasta que lleguen a la parte final. ¿Cuál es la parte final? La parte final es una clase modelo de 15 minutos. ¿Frente a quién? Frente a todos los autores del modelo. O sea, acá evaluó el vicerrector, el director de innovación, ¿no? ¿Y quiénes estuvimos, digamos, separados de la evaluación? El director general y el rector. Pero decanos estuvieron ahí y participaban y tenían una tabla de evaluación y sobre eso, en función a cada grupo, sacaban, digamos, los mejores y se quedaban con ellos. Una vez que esas personas pasaban y aceptaban ser docentes de la UPAL, entraban a un proceso de evaluación donde ya se les ponía, como se dice, la sal y pimienta, ¿no? O sea, cómo vas a utilizar el Jamboard, cómo vas a utilizar el Padlet, cómo vas a diseñar tu clase. O sea, acá hay libertad de cátedra, sí, pero bajo ciertas reglas. No puedes hacer clases de más de 15 minutos grabadas, puedes utilizar podcast, puedes generar tus experiencias de conexión son tales y cuales, y utilizamos mecanismos de seguimiento semanal a estos profesores para asegurarnos por lo menos que los primeros años los profesores tengan esa cultura ESIP insertada en la forma de ofertar sus clases. Entonces, profesores que no siguen o se desvían del proceso inmediatamente son detectados y corregidos. Porque no es que lo hagan porque no quieren, sino porque vienen con un modelo preestablecido que claramente tienes que irlo llevando de la mano. Claro, incluso es como un proceso personal de ellos que, que tendrán como que desbloquear en la programación que tienen de ser profesores tradicionales, ¿no? Y adaptarse Exactamente. a la nueva, al nuevo reto que están enfrentando y que están superando, por lo que ahora me explica, debe ser muy,
deben ser muy selectivos con eso. Y en cuanto a los alumnos, de hecho, para marcar el ADN de la marca como universidad, o sea, me imagino, la universidad pone en el alumno todo su empeño para que el alumno después de la universidad, ya en el posgrado, cuando en su área de trabajo lo vean, digan, yo estudié en la UPAL, y sea como que la marca, ¿no? El alumno sea la marca viviente de la universidad, la imagen viviente de la universidad. Entonces, para lograr eso también hay un proceso de selección al alumnado. Bueno, todos los estudiantes pasan por un proceso de admisión, ¿no? Tienen un examen de admisión y tienen proceso de admisión preferente o incluso traslados. ¿Se elige a los alumnos? Sí. Pero evaluamos no conocimientos duros, sino básicamente que podamos desarrollar en ellos las competencias que quiere la universidad: liderazgo, pensamiento crítico, comunicación, ¿no? O sea, vemos hasta dónde pueden hacer. Por ejemplo, imaginemos que tú quieres postular a la UPAL y eres una alumna de quinto de medio. Te voy a mandar una lectura de 3 páginas y te voy a decir, mira, te voy a preguntar 3 cosas. ¿Qué entiendes de la lectura? ¿Cómo crees que eso conecta con lo que has vivido? Y 3, ¿qué aprendizaje te llevas de la lectura? Si pasas esas 3 cosas, en una entrevista conmigo de 10 minutos, ingresas. ¿Te suena fácil? Una lectura de 3 páginas, 3 preguntitas. ¿Te suena fácil? La lectura podría ser fácil, pero yo creo que la clave está en la entrevista, o no sé. Exactamente, porque ¿qué voy a hacer? Primero, te voy a decir, oye, te voy a mandar un modelo de PowerPoint o una hoja en Word para que pongas y te ayudes en tu presentación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo redactas? ¿Cuál es tu capacidad de síntesis? ¿Cómo reaccionas y cómo razonas? Y yo me he llevado sorpresas en el examen de admisión, cuando veía los videos, de gente que ponía links, por ejemplo, ya los chancones, ¿no? Ponían links en Google, donde te llevaban, mire, encontré esto, de esto, o sea, oye, no leíste solamente. En una lectura de 3 páginas te despertó el conocimiento y empezaste a investigar en Google y jalaste Adjunta ese la link o le ponías bibliografía. dibujitos. Claro. Wow. Entonces, ya, pero ¿qué pasa? En la universidad tradicional, tú supones que el estudiante no va a hacer eso y estás preocupado en que no plagee, en que no copie. A mí, o sea, si tú vas donde tus papás y le dices, papá, me dieron esto, y lo conversas antes con tus papás, es más, desarrollas el PowerPoint con tus papás, estás desarrollando socioconstructivismo, estás desarrollando aprendizaje colaborativo, porque al final tú lo vas a exponer. En realidad le felicito mucho por todo lo que acaba de mencionar. Es una de las entrevistas que me ha dejado como que más esperanzada en la educación de nuestro país. Más allá porque la generación actual de los jóvenes estamos buscando más allá de simplemente estudiado en una universidad cara, sino realmente he estudiado en una universidad que ha cambiado mi vida y me ha ayudado a superar todos los retos que tenía pendiente para ser un profesional. Entonces, sí, sinceramente le doy mis felicitaciones y, y de verdad espero que no solamente este modelo, espero lo patente, que no solamente este modelo sea de la UPAR, sino sería muy, muy bueno que más universidades trabajen así, porque creo que el impulso al cambio en nuestro país es principalmente la educación. Uh-huh. Muchas gracias por esta Muchas entrevista. gracias por las palabras. No, no, encantado a la orden y nuevamente saludar a la gente de Logros Perú, que de hecho son bastante activos en promover el acceso a la educación en el país. Así que un saludo para ellos, felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. No sé que el equipo de Rafael Plasencia ha sido muy, muy exigente en cómo conecta a los estudiantes con las oportunidades que existen en las universidades. Lo sigo de cerca y bueno, hasta la próxima oportunidad que pueda compartir con ustedes.